Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Nueva jornada del día sin carro en Bogotá. Les contamos cómo se vivió en las calles y el impacto que tuvo en el comercio. Regulación o prohibición de las plataformas de movilidad. ¿Qué alternativas plantea el borrador del proyecto que definiría el futuro de este medio de transporte? Hablan taxistas, conductores de plataformas y usuarios. La inseguridad se tomó a Cartagena. Altos índices revelan problemáticas sociales en la Heroica. Centrales Obreras presentaron su propuesta de reforma pensional ante el Ministerio del Trabajo. Dentro de las iniciativas está la eliminación de los fondos privados de pensiones. No paran los casos de violencia contra las mujeres. Cada día y medio hay un feminicidio en el país. Piden a las autoridades tomar medidas de manera urgente. El gobierno Petro anuncia políticas públicas para los animales en el Plan Nacional de Desarrollo. Salvavidas para los colombianos indocumentados en Estados Unidos. Propuesta busca definir su situación migratoria. Hoy se vivió en Bogotá una jornada más del día sin carro que ya lleva 22 años. ¿Cómo se vivió este día y cómo impacta en el comercio? En esta nota les contamos. Pues es como para darle un respiro también a la ciudad y también a los que caminamos o montamos bici. Pues ayuda creo que al medio ambiente un poquito. Estas son las opiniones de los bogotanos frente al Día Sin Carro, fecha que se ha convertido en un motivo para usar medios alternativos de transporte o hacer otras actividades. Tenemos la ciudad más descontaminada, podemos hacer actividad física. De acuerdo con un estudio de la Universidad de los Andes, solo el 10% de los bogotanos respira aire de buena calidad. Por ello, el Día Sin Carro nació para reducir la contaminación emitida por los vehículos particulares, pero hay quienes consideran que esto no es suficiente. No simplemente se queden en un día, sino también esos planes alternos, como en el caso de Bogotá, el plan decenal de descontaminación, realmente cumple su propósito, tenga los recursos para su ejecución. Teniendo en cuenta que este es un día menos en que los ciudadanos pueden usar su carro, desde el Senado se estudia un proyecto para aliviar el bolsillo de los conductores. Para que los impuestos de los vehículos se cobren según los días que pueda utilizar el vehículo, esto incluyendo el día de no carro. Por su parte, los gremios hablan del impacto económico que genera este día. Es un muy mal día para el comercio. Nosotros hacemos unas encuestas, para el 80% de los comerciantes las ventas caen en más del 50%. Es un día en donde las ventas alcanzan a bajarse el 38%. De acuerdo con cifras de FENALCO, el 25% de los comercios impulsan las ventas digitales y el 14% ofrece promociones para compensar la disminución de ventas que se generan en ese día. Pues ante el polémico anuncio del borrador de un proyecto para la regulación de las plataformas de transporte que planteaba prohibirlas, se generaron diferentes reacciones por las posibles drásticas medidas. Samay Camacho es una colombiana que trabaja a través de las plataformas de transporte. Ella, como muchos colombianos, se vería afectada si el uso de estas aplicaciones se llega a prohibir. La posición de nosotros siempre ha sido de lucha, o sea, defender también nuestros derechos pues al trabajo, ¿no? Gobierno tras gobierno pues no nos han puesto cuidado, no nos han puesto atención. Álgida ha sido la discusión entre la regulación a estas plataformas o su prohibición que afectaría tanto a usuarios como a sus conductores. Durísimo, no solamente nosotros, también los usuarios. Empezando porque desconocen nuestro trabajo, habrían miles de conductores que no tendrían empleo. No prohibirlo, sino regularlo. Si las quitan, pues esto no agilizaría como todo el tiempo de desplazamiento. Samay, como representante del gremio, le pide al gobierno nacional se escuchen todos los sectores y se trabaje en un proyecto que sea equitativo para ambas agremiaciones. Acá tienen que estar sentados todos los frentes, ¿no? Tanto los gremios de taxismo como pues el gremio de nosotros. Somos el gobierno del cambio. Mucha gente creyó en esto, así que yo le digo directamente que por favor nos tenga en cuenta, que no simplemente se diga sí a todo. En Colombia existen 100.000 personas que hoy trabajan desde las plataformas y dependen de esta actividad económica. Por otro lado, el gremio de los taxistas asegura que la existencia de particulares prestando el servicio de transporte público los tiene al borde de la quiebra. Sienten que a diario lo señalan, pero nadie se pone en sus zapatos.
Bueno, y luego de que se abrió todo este debate de si regular o no las aplicaciones de transporte, un sector que se ha venido sintiendo satanizado es el sector de los taxistas. Por eso quisimos venir a hablar con ellos y así conocer la otra cara de la moneda. La historia de Johnny Darío es similar a la de muchos taxistas en el país que a diario salen a trabajar para conseguir su sustento y el de sus familias. La llegada de las plataformas de transporte les cambió la vida, ya que no les salen muchas carreras porque la ciudadanía hoy prefiere hacer uso de las plataformas digitales. En estos días precisamente estuve por ahí y prácticamente me demoré 4 horas prácticamente, yo estaba de un lado a otro y no sale servicio. Pero desafortunadamente por ese transporte ilegal del servicio particular ha hecho de que nosotros el volumen de trabajo se haya reducido, los valores monetarios hayan bajado notoriamente. Muchos los han criticado por la forma de protestar, pero afirman que lo hacen por la indignación que sienten al tener que pagar más impuestos y otros gastos que quienes trabajan para una plataforma. Hay gente que igual está evadiendo una serie de impuestos, igual que nosotros sí tenemos que pagarlos. Nosotros estamos pagando, reitero, nuestros seguros contractuales, extracontractuales. Dicen que nadie se pone en sus zapatos, que nadie sabe lo duro que es trabajar al sol y al agua por horas y horas dentro de un taxi para llegar con unos pocos pesos al finalizar la jornada. Yo estoy viviendo en la casa de mi madre y yo estoy colgado en el arriendo. Estuviera viviendo en una casa particular, ya me han sacado los coroticos a la calle. Berraco no aguantar tanto, pero le toca. Aseguran que por ahora continuarán con la lucha y esperan que el gobierno les brinde una solución. Por ahora el debate continuará hasta que se defina qué pasará con las plataformas de transporte digital. Las plataformas de transporte llegaron a Colombia desde 2013, ya son 10 años prestando un servicio de movilidad a los colombianos. Sin embargo, después de este tiempo y varios intentos fallidos por regularlas, siguen siendo ilegales. Después de conocer el borrador del proyecto que se pretendía radicar en el Congreso y que establecía bloqueos en la web y movilización de vehículos y multas de más de 10 millones de pesos para los usuarios, se generó inconformidad por parte de los senadores. No apoyaré la prohibición de las plataformas digitales. Hoy hay muchas personas en esta crisis económica que tiene el país que viven de esto. Regularlos, ponerles unas condiciones, así como los taxistas pagan impuestos, que los informales paguen impuestos. Tras la reunión del Ministerio de Transporte para escuchar al sector, José Daniel López, director de Alianza Gremio de Aplicaciones, dijo que el reto será construir un proyecto hacia la reglamentación y un consenso entre ambas agremiaciones. Ahí hay elementos que habrá que encontrar en común. Uno de ellos, muy importante, es que hoy tenemos cerca de 230.000 usuarios taxistas en nuestras aplicaciones que prestan el servicio a través de estas aplicaciones. El gobierno ha anunciado que concertará reuniones con el gremio de conductores para que tengan participación en algunos artículos de la reforma que sería radicado el próximo 16 de marzo. Pero en otras noticias, la inseguridad se ha convertido en el pan de cada día para habitantes y visitantes de Cartagena. En más del 25% aumentó la tasa de hurtos, lo que ha llevado a que se tomen acciones para velar por la seguridad de habitantes y de turistas. Durante el 2022 se registraron en Cartagena 354 homicidios, 8.683 hurtos y 47 personas capturadas por extorsión. Estas son tan solo algunas de las cifras que preocupan a cartageneros y turistas, quienes han visto cómo la criminalidad se ha tomado la ciudad. Deberían hacer más cosas para que todo marche mejor, porque a veces uno se siente inseguro. Hay también bandas, hay organizaciones que tienen a las comunidades bastante atormentadas. Buscando soluciones a estas problemáticas que aquejan a la ciudad, se están adelantando iniciativas como la primera mesa técnica de seguridad, espacio que contó con la senadora Jenny Rosso, quien se comprometió desde el Congreso a trabajar por Cartagena. Tendremos la cita con el viceministro de Defensa y con el viceministro también del Interior, porque tenemos que buscar cómo a través de Fonsecon se puede traer recursos a la heroica. Se trataron unos temas muy importantes que definen la hoja de ruta, la bitácora, que debemos trabajar conjuntamente de la mano todos, sumando esfuerzos. Desde el Congreso las gestiones continuarán para consolidar acuerdos que permitan llevar recursos a Cartagena y así fortalecer los procesos de seguridad en la ciudad, haciéndola un lugar más seguro para propios y visitantes. Se recrudece la violencia en el oriente antioqueño, una región que por años fue víctima del conflicto armado, hoy vuelve a vivir una ola de violencia que está causando temor entre sus habitantes.
El miedo y la zozobra volvieron al oriente antioqueño. Asesinatos, hurtos, extorsión, reclutamiento y desplazamiento forzado se están convirtiendo nuevamente en el pan de cada día, destrozando familias por la multiplicidad de conflictos que allí se presentan. Hechos como 336 homicidios del año 2020 a 2021, 17 líderes asesinados desde 2017 hasta el año pasado. Nosotros los orientales vemos con ojos de preocupación el incremento de hurtos que está pasando en nuestro territorio. Muchos no hablan por temor, pero aseguran que la situación cada vez más se torna insostenible, por lo que muchos prefieren partir hacia otras regiones. Esta situación es adjudicada a varios grupos armados ilegales. Enfrentamientos de grupos, unos grupos locales y otros que forman parte o están relacionados o con el Clan del Golfo o con la oficina del Valle de Aburrá. Ante esta alerta humanitaria, senadores de la región piden al gobierno adelantar un consejo de seguridad allí para que conozca de cerca lo que viene ocurriendo. Ministro de Defensa, respetuosamente le hago este llamado para que la subregión del Oriente tenga un consejo de seguridad y podamos atacar la delincuencia, podamos atacar esas masacres que tienen azotada nuestra región. Otros senadores aseguran que es importante que se agilicen los protocolos del cese al fuego para poner fin a esta barbarie. Un cese al fuego se establece precisamente para parar la muerte, la guerra, el desplazamiento y evitar sufrimientos en la población civil. Los municipios del oriente antioqueño que actualmente viven esta situación y que afecta a cerca de 700.000 personas son Argelia, Sonsón, Nariño, La Unión, Abejorral, Río Negro, Granada y el Carmen de Viboral. NS Noticias se desplazó hasta Caregato, en la Mojana Sucreña, para ver qué ha pasado y cómo viven sus habitantes después de 2 años de la tragedia, cuando el río Cauca se desbordó e invadió cientos de hectáreas, arrasando todo a su paso. Por aquí es donde está metiendo el agua. Este es el boquete que se abrió y por donde el río Cauca invadió para llevarse todo lo que su paso encontró. Perder eso es como si hubiésemos perdido un familiar, porque eso es casi igual. 2 años hace ya que la tragedia ocurrió y en la región nada pasó. Los mojaneros no sabemos por qué tanta apatía con nosotros. Los niños. Tenemos niños enfermos, desde la sierpe hasta el chupo, más de 130 niños con hongo. Las vías. Y le estoy hablando de esta vía, ahora falta de la otra, la que da para Caño Pescado, Correntoso, que eso no sirve. Sus habitantes piden trabajo, no tienen de qué vivir, lo único que piden es que de una vez por todas cierren el boquete en Caregato. Solamente hemos tenido cronogramas incumplidos, mesas de trabajo inconclusas que no responden a ninguna de las soluciones que la comunidad está pidiendo. Ante el paso de los días y no encontrar solución, el bloqueo llegó y rápidamente el gobierno atendió, llegando a un acuerdo con los habitantes de la región. Como garantes de la mesa en la que quedaron establecidos unos compromisos puntuales, reiteramos que haremos seguimiento estricto para velar porque esos compromisos se cumplan. Fueron 7 días de paro. El acuerdo de La Mojana contempla 6 puntos y los avances de estos serán evaluados cada semana para corregir o acelerar la implementación. Atlántico es uno de los departamentos con mayor afectación tras la ola invernal. En Barranquilla se realizó una comisión de seguimiento a las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Las intensas lluvias en el departamento han dejado a más de 37.000 afectados, cifra que preocupa porque a la fecha las ayudas siguen siendo insuficientes. No llegan los subsidios a los damnificados, más del 20% de los damnificados no han recibido absolutamente nada, no ha habido apoyo a los campesinos, los problemas de vivienda. Según datos de gestión del riesgo, hay vías averiadas, 6.800 viviendas destruidas, cultivos que fueron arrasados, 18.192 familias que lo perdieron todo. La última ayuda que recibimos fue el 23 de diciembre, fueron 50 compras que se les dieron, y ahí está la gente de Vía Paraíso, que usted se lo puede preguntar, y desde ahí no hemos recibido más ayuda. Darle solución a estas familias que vienen esperando desde el mes de noviembre un apoyo de manera directa por parte del gobierno. Sus cultivos se perdieron, están endeudados. Por parte del gobierno nacional se comprometieron a avanzar en las entregas de las ayudas al total de municipios afectados, la reubicación de las personas y la restauración de viviendas. Y miren esto, en el 2022 cada día y medio se registró un caso de feminicidio, 244 en total, según cifras de la Fiscalía. ¿En qué se está fallando? Desde el Congreso, senadores le hacen un llamado a entes de control para frenar la violencia contra las mujeres.
El asesinato de Valentina Tres Palacios a manos de su novio, un extranjero quien presuntamente la asfixió y abandonó su cuerpo en un basurero, y el asesinato a puñaladas contra la pequeña María Camila Plaza de tan solo 10 años a manos de un hombre que pretendía abusar de ella, hacen parte de los 9 casos que según la Fundación Feminicidios Colombia se registraron durante el mes de enero. Que caiga con fuerza el feminicida. Ante este panorama, senadoras integrantes de la Comisión de la Mujer le hicieron un llamado al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, para que se realicen todas las acciones necesarias para impartir justicia. Tiene que abordar el tema del feminicidio, llevar los casos hasta sus últimas consecuencias y proteger a las mujeres víctimas. Las senadoras también le pidieron a las mujeres no quedarse calladas y denunciar a quienes se atreven a maltratarlas. En el primer golpe que reciben, denuncien. No vayan a guardar silencio. Recuerde, puede pedir ayuda a la línea 155 de orientación de mujeres víctimas de violencia, o la línea 123 de la Policía Nacional, o la línea 122 para interponer denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. El presidente del Congreso, Roy Barreras, envía un mensaje contundente a los narcotraficantes para que se acojan a la paz total. El presidente escucha. El narcotráfico es una maldición impuesta además por una guerra ajena y externa. A mí me produce gran indignación que al lado de cada tienda de ropa de mercado en todos los centros comerciales de Europa y Estados Unidos hay una tienda de cannabis, mientras nosotros seguimos poniendo los muertos. Mientras el mundo no entienda que hay que cambiar el paradigma y que la prohibición es el crimen, tenemos que sufrir esa maldición y combatirla. Los narcotraficantes son organizaciones criminales que matan para enriquecerse. Tienen una última oportunidad quizá de salvar sus propias familias. Yo recuerdo siempre que cada narcotraficante termina finalmente muerto en un tejado, termina traicionado por sus propios cómplices, extraditado, su familia perseguida. El noble propósito del presidente de ofrecerles sometimiento a la justicia es una oportunidad para que salven sus vidas, pero sin ingenuidades. Si no se establece una ley de sometimiento a la justicia construida por el Estado y no negociada con los narcos terminan haciéndole trampa a Colombia y terminan no desarticulando las organizaciones, sino ganando control del territorio. Dicho de otra manera, solamente la fuerza legítima del Estado debe tener control del territorio. No se puede entregar control del territorio a organizaciones criminales. El cese al fuego bilateral sería uno de los primeros puntos para acordar entre el gobierno y el ELN. También se espera que otros 2 grupos armados y 2 organizaciones criminales se sumen en los próximos 2 meses a este cese. Miremos cómo avanza desde el legislativo la búsqueda de la paz total. Luego del encuentro extraordinario en Caracas con el ELN, el presidente de la Comisión de Paz, senador Iván Cepeda, aseguró que en medio de un ambiente de cordialidad, pero con franqueza, se acordó que el cese bilateral al fuego será uno de los puntos prioritarios en la segunda ronda de conversaciones en México. La complejidad de ese cese es evidente en territorios donde hacen presencia muchos grupos armados, pero se va a trabajar, va a ser uno de los primeros temas a abordar. También en la búsqueda de la paz total se firmarían en máximo 2 meses un cese bilateral al fuego con 2 organizaciones armadas, las disidencias de la Segunda Marquetalia y las autodenominadas Estado Mayor, y con 2 grupos criminales, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Ya hay protocolos andando, yo espero a que estén en 3 o 4 semanas listos para que en marzo tengamos ya cese al fuego bilateral. Afirman los senadores que a mediados de febrero se presentaría en el Congreso la Ley de Aceptabilidad y Responsabilidad Penal, que aplicaría para organizaciones criminales que se sumen a la paz total. Los animales de compañía tendrán un importante capítulo en el Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno busca que tengan mejores condiciones de vida. Ahí está. El gobierno del presidente Petro continúa afirmando su compromiso con los animales. La ministra de Medio Ambiente, Susana Mohammad, anunció la inclusión dentro del Plan de Desarrollo del Sistema Nacional de Protección Animal, ente que velará por el bienestar de los animales silvestres, domésticos y en condición de calle. Esto no es un tema de colores, de banderas, de partidos. Los animales nos juntan por encima de eso. Tenemos que juntar nuestros esfuerzos, nuestro compromiso para lograr que podamos tener un mayor impacto. 3 millones de gatos y perros viven en las calles. Solo 5 departamentos cuentan con programa de
de esterilización y tan solo operan en el país 12 centros de bienestar animal, cifras que son parte del panorama que viven los animales. Estamos hablando de un panorama desolador donde no hay inversión pública del Estado y lo poco que se hace es con escasos recursos de municipios o de organizaciones privadas. Más de 1000 proposiciones, 3000 asistentes a las mesas de trabajo entre asesores científicos, líderes animalistas y comunidad en general hicieron parte de la construcción de esta iniciativa que se espera inicie su trámite desde la próxima semana en las sesiones extraordinarias del Congreso. La reforma pensional es uno de los grandes proyectos a los que le apunta el Gobierno Nacional durante este 2023. Las reuniones entre actores del sector continúan. Las centrales obreras le presentaron al gobierno su propuesta para ser tenida en cuenta dentro de la reforma pensional. El documento expuesto al Ministerio de Trabajo cuenta con 30 artículos en donde se plantean aspectos como la eliminación de los fondos privados de pensiones, la renta de vejez para mayores de 65 años sin posibilidad de pensión y el incremento de la pensión proporcional al del salario mínimo. En 30 años tan solo han pensionado cerca de 250.000 personas y le han devuelto los aportes a 170.000. Esto es ineficiencia. Frente a estas iniciativas, son divididas las opiniones en el Senado. ¿Cuál es nuestra preocupación? Que más de 350 billones de pesos que están en el stock de los fondos privados se conviertan en dinero para entregar en subsidios. Mientras que Colpensiones, que tiene muchos menos afiliados, apenas 6.100.000, la tercera parte, ha pensionado cerca de 1.500.000 trabajadores, 6 veces más que los fondos privados de pensiones. El 16 de marzo el gobierno presentará ante el Congreso el documento final de la reforma pensional basado en 3 pilares: el de ahorro voluntario complementario, el pilar contributivo y el pilar solidario básico. La polémica por las plataformas de movilidad y la reforma a la salud son los temas que nos trae hoy Carolina Ávila en Actualidad en Redes. Hola Carolina, buenas noches. Hola Marcela, y hoy en Actualidad en Redes, la polémica de la semana fue ante la posibilidad de que las plataformas empleadas para el servicio de transporte sean prohibidas en Colombia. Por su parte, el senador Ariel Ávila, a través de su cuenta de Twitter, indicó: la propuesta de acabar con plataformas digitales de movilidad como Uber o InDriver es un error garrafal. En medio de una crisis económica, no se le puede quitar el trabajo a por lo menos 300.000 conductores y el sustento a sus familias. La senadora María Fernanda Cabal aprovechó para dirigirse a los trabajadores de estas plataformas. Un mensaje a los conductores de las plataformas digitales de transporte. Sabemos que muchos encontraron una forma de sustento luego de la destrucción del paro criminal y los estragos de la pandemia. Estamos con ustedes, vamos a rodearlos. Y en cuanto a la salud, entre el 14 y el 20 de febrero se presentará la nueva normativa, que sería la primera de este 2023, un tema que se ha convertido en el centro de debate nacional. El senador Wilson Arias, a través de su cuenta de Twitter, afirmó: eliminar las EPS no significa cerrar las clínicas y hospitales. Las clínicas y hospitales son las IPS y lo que las EPS hacen es pasarles a ellas la plata que el Estado les da. Numeral sí a la reforma a la salud. Por su parte, el senador David Luna manifestó: es mucho problema que la ministra Carolina Corcho le presente la reforma a quienes pensamos distinto. ¿Acaso la salud no es de todos? Señora ministra, con respeto la invito a construir desde la diferencia. Hasta aquí Actualidad en Redes. Recuerden que toda la información legislativa la pueden encontrar a través de las redes sociales oficiales. En Facebook como Senado Colombia, en Twitter @SenadoGovCo y TikTok @SenadoColombia. También a través de la página web www.senado.gov.co. Hasta pronto. Carolina, gracias. El Senado le abre las puertas a jóvenes profesionales para que inicien su vida laboral. En este nuevo periodo, 94 profesionales vivirán esta experiencia. 354 aspirantes de más de 15 universidades de todo el país participaron en la convocatoria del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, CAEL, para realizar su pasantía, práctica o judicatura en el Congreso de la República. 94 superaron las etapas y ya iniciaron su proceso académico. Es un escenario en donde nos articulamos la política con la academia, y estos jóvenes que vienen a culminar los requisitos para graduarse en sus carreras van a tener la oportunidad privilegiada de interactuar con los congresistas. Los jóvenes
jóvenes que quieran participar en los próximos procesos de selección tendrán una oportunidad para el segundo semestre del 2023. Las convocatorias se abrirán a principios del mes de junio y quienes estén interesados pueden seguir al CAEL a través de su página web www.secretariageneral.senado.gov.co/CAEL o en sus redes sociales. Y ojo a estas cifras, según el Instituto de Política Migratoria, el año pasado fueron deportados de Estados Unidos 8.483 colombianos. Ante este panorama, el gobierno presentó al Congreso una propuesta de alivio migratorio para proteger a los colombianos indocumentados que llegan a ese país. Ella es Liliana Barón, quien en 2016, buscando nuevos rumbos y oportunidades para su familia, decidió emigrar hacia Estados Unidos. Para estar mejor, tener a la familia mejor, a los hijos, darles una estabilidad y ganar más dinero. Pero en medio de ese sueño americano enfrentó varias dificultades. El ser rechazado en cierto modo por uno no tener la documentación al día, el que te paguen lo que ellos quieran pagarte. Según cifras del Instituto de Política Criminal, actualmente en Estados Unidos hay 182.000 colombianos indocumentados, por lo que una propuesta del gobierno nacional y apoyada por el Senado busca brindarles un alivio migratorio a fin de que se garanticen sus derechos fundamentales. La mayoría de las migraciones hacia Estados Unidos estuvo en manos de colombianos que pasaron de manera ilegal y tenemos que ocuparnos de su seguridad. La iniciativa busca garantizar el retorno digno de los colombianos y regularizar su situación migratoria. No podrán ser deportadas del país. Tendrán derecho a pedir un permiso de trabajo. Realizar reuniones con congresistas de Estados Unidos y liderar audiencias con colombianos en el exterior son algunas de las acciones que realizarán este año los senadores para avanzar en esta propuesta. Bien, hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Nosotros los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.